nuevo encuentro del ciclo Argentina y el mundo que organizan desde hace más de una década la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Armundo, tratando de acercar a la sociedad de toda la provincia el pensamiento de los principales hacedores de la cultura nacional. Agradecemos de manera especial la presencia de la señora subsecretaria de Educación de la provincia, licenciada Evelia Lazzaroni, y queremos de manera especial también hacer hincapié en que esta noche hay una modalidad diferente en nuestro ciclo, que es el auspicio de dos instituciones, una del extranjero y otra de la vecina provincia del Tucumán. Se trata de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania. Hay dos directivos de ella que están presentes aquí, el señor Jörg Deneck, que es representante para la República Argentina, y el señor Lars Jansen, que es encargado para toda la región NOA de las actividades que realizan. Por otro lado, los acompaña el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, un joven profesional, el doctor José Guillermo Godoy. No es casual la presencia de estas instituciones auspiciantes, porque en el caso de la Fundación Friedrich Naumann comienza a tener actividades de promoción y de fortalecimiento de su mensaje en torno a la libertad, a la democracia y a la división de los poderes republicanos a partir de la llegada de la democracia en 1983 a la Argentina. Y así sucesivamente han venido trabajando. Cuando yo le preguntaba a Lars Jansen de dónde salen los fondos que sustentan el funcionamiento de la Fundación Naumann, me contestó de que son del Estado de Alemania y de que hay fundaciones similares para todos los partidos políticos, no como en la Argentina, que la fundación son para los políticos de algunos partidos. Bueno, pero no vamos a criticar a nadie. Quería decirles esto porque justamente se cumple casi 3 décadas de que una institución europea con determinados valores, que son los que recién les refería, esté auspiciando en nuestro país para mejorar la institucionalidad, no es un mérito menor. De manera que la presencia esta noche en este encuentro, que significa a la vez la presentación del último libro del doctor Ricardo López Murphy, Mejores Políticas Públicas, que debe ser un poco el deseo de todos los argentinos, es una ocasión especial. Le quiero pedir al encargado para la región NOA de la Fundación Naumann, a Lars Jansen, que nos diga algunas palabras. Lars, por favor. Buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro Mejores Políticas Públicas, editado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina y la Fundación Cívico-Republicana que preside el titular de la Red Liberal para América Latina, RELIAL, el licenciado Ricardo López Murphy. Creo que no tengo que comentar la labor pública de nuestro amigo Ricardo, su desempeño dentro de la política y su compromiso con las ideas de la libertad. Todo esto es ya de público conocimiento. Es por eso que voy a aprovechar estos minutos para así destacar su labor como docente en la política por sus principios, honestidad y valores.
pero también docente, propiamente dicho, dentro de las aulas de estudio. Si bien muchos políticos y economistas de renombre internacional han transcurrido tiempo de su vida ejerciendo la profesión docente, probablemente muy pocos lo hayan seguido haciendo luego de obtener un reconocimiento por gran parte de la opinión pública. Ricardo López Murphy ha realizado una incansable labor educativa a lo largo de toda su vida. Cuando las preferencias electorales le fueran favorables como desfavorables. Desde que era un joven asesor económico hasta que fue un destacado economista mundialmente reconocido. Nunca ha cesado su labor docente. Muchos de los textos que forman parte de Mejores Políticas Públicas han sido parte de los cursos de la Escuela de Formación de Dirigentes de la Fundación Cívico-Republicana, la que cuenta con el auspicio de la Fundación Naumann. Si bien muchos alumnos han tenido el placer de presenciar las clases que el doctor López Murphy brinda junto a diferentes especialistas, la oportunidad del libro es de expandir estas ideas, las que hoy tenemos la posibilidad de compartir con ustedes. Seguramente encontrarán en la exposición de Ricardo, como en las páginas del texto, una oportunidad para reflexionar sobre las ideas que necesita Argentina para los años que vienen. Muchas gracias también a la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán por desarrollar con nosotros una nueva jornada y muchas gracias a ustedes por asistir. Buenas noches. Muchas gracias. Este ciclo cuenta con una modalidad que es la exposición del disertante y luego la posibilidad de realizar preguntas a través de los papeles y las lapiceras que tienen en los asientos y entregarles a las señoritas que se van a ubicar al final a ambos lados de la sala. A continuación va a darle la bienvenida y a presentarlo al doctor López Murphy, el vicepresidente primero de la Fundación Cultural Santiago del Estero, el doctor Osvaldo Palau. Muy buenas noches. Recibimos hoy en este ciclo Argentina y el Mundo al doctor Ricardo López Murphy, avalado por una extensa y rica trayectoria como profesional de las ciencias económicas y por sus incursiones en diversas funciones de la actividad política. El título de su disertación es el mismo que identifica a un libro de su autoría, en el que básicamente recoge las contribuciones de profesores de los cursos de formación cívica de SEMA en trabajos que, al decir del propio López Murphy, transmiten un testimonio de las ideas y contenidos del mencionado curso y que pueden ayudar a construir una narrativa más amplia y convergente para todos aquellos ciudadanos interesados en proyectar una alternativa diferente para organizar nuestra república. El trasfondo deja aflorar un viejo e inacabado debate de la sociedad argentina. La propuesta, siempre demorada por las urgencias de ocasión de políticas de Estado, tal como acontece y se cumple en la gran mayoría de los países civilizados del planeta. La posibilidad cierta de considerar, por encima de las circunstancias de quien gobierna, que las instituciones imponen el imperio de sus normas y los ciudadanos acatan esas conductas en una suerte de pacto tácito.
Vale como ejemplo el último capítulo del libro trazado por Rosendo Fraga bajo la denominación de ¿Cómo será el mundo en el 2030? Si bien observamos en su lectura una preponderancia temática de las cuestiones económicas financieras, la mirada se extiende a otras áreas gravitantes en la convivencia comunitaria de la nación, siempre a partir de los principios que establece nuestra Constitución. Muchas de las preocupaciones planteadas en tan jerarquizados aportes son los mismos que asumimos cada uno de los argentinos. En nombre de las instituciones organizadoras, le damos las bienvenidas a nuestra provincia, doctor López Murphy. No sin antes agradecer a la Fundación Cívica Republicana que usted preside, a la Fundación Friedrich Naumann de Alemania y a la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, que contribuyeron para concretar su visita. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Debo señalar a todos que debe ser el tercer o cuarto libro que vengo a publicar, a comentar y a presentar en Santiago del Estero. A lo largo de una extensísima vida pública, la forma que yo he usado para transmitir y defender las visiones del mundo que tengo ha sido publicar de una forma organizada mis artículos, mis contribuciones, y este ejemplo una vez más sigue esa línea, así que estoy muy contento de hacerlo, si mi memoria no me falla, por cuarta vez en Santiago del Estero. Este libro surge de 7 cursos que hemos dado de formación de dirigentes cívicos. Nosotros creemos, como dijo Lars, que la política es en el fondo una suerte de docencia, es una suerte, el rol del liderazgo es narrarnos de dónde venimos, cuáles son los dilemas que enfrentamos y fijarnos un norte. Y en ese sentido, a lo largo de mi vida pública he tratado de orientar y de hacer docencia, es decir, de explicar los problemas, de analizar las alternativas y de proponer un camino de solución. Lógicamente, como todas las alternativas y todas las propuestas a futuro, ellas son opinables, pero forma parte este libro de un nuevo esfuerzo de darle a la sociedad argentina una narrativa alternativa. El libro tiene contribuciones de diversos autores. Justamente recién se citó a Rosendo Fraga, que hace una perspectiva. ¿Cómo va a ser el mundo en el año 2030? Ustedes dirán, pero qué pretensión poder anticipar el futuro. Es que ese ejercicio es inevitable. Cuando uno quiere pensar cómo va a diseñar las políticas públicas, tiene que ver a dónde va a querer llegar y qué desafíos va a tener que enfrentar. Es decir, muchas de las actividades del Estado necesitan un largo horizonte de planeamiento. Piensen, yo que he sido ministro de Defensa, piensen cómo ustedes diseñan el instrumento militar. No lo pueden diseñar para 24 horas, lo tienen que diseñar con una visión muy extendida en el tiempo, porque las inversiones ahí son cuantiosas y usted una vez que agarró para un lado no puede cambiar para otro, y eso requiere un esfuerzo de planeamiento y de ubicación a dónde vamos a ir muy importante. Por eso hay en el libro un esfuerzo de auscultar el futuro, las tendencias más notorias, dónde van a estar las circunstancias que van a condicionar a nuestro país. El libro tiene un artículo introductorio de mi parte, yo creo que es un artículo denso, pero quiero explicarlo brevemente porque me parece un artículo importante para entender la historia de Argentina, los dilemas de Europa hoy y básicamente los problemas de empleo en nuestras sociedades. El problema de empleo en Europa del Sur es un problema muy delicado, las tasas de desempleo son muy elevadas. El problema de empleo en la Argentina también es un problema delicado. Nosotros hemos tenido desde hace varios años una falta de crecimiento del empleo privado. Tenemos mucho crecimiento del empleo público, pero ustedes saben que esa solución
es una solución que tiene un recorrido corto, porque lo que da sustento a una sociedad y una economía es el empleo que surge de la inversión y que produce bienes y servicios en la actividad productiva. Este trabajo básicamente lo que plantea, para hacérselas un poco más entretenida, es una discusión de la Argentina al fin de la convertibilidad, año 2000, versus la situación de Europa en la crisis del 2010-2011. ¿Qué es lo que descubre el trabajo? Esto es muy apasionante leerlo, es un trabajo que requiere una lectura, no se lo puede leer en el colectivo, o sea, hay que sentarse y reflexionar sobre él. Pero básicamente lo que dice es los desequilibrios que tenía Argentina al fin de la convertibilidad eran mucho menores que los que tenía el sur de Europa en el 2010-2011. Básicamente, ¿por qué? Porque Argentina no tenía una gran deuda en esa época y lo que estaba sufriendo era una crisis de carácter muy coyuntural. A la Argentina le había agarrado a fines de los años 90 una tormenta perfecta. Como ustedes se deben de acordar, la brutal caída del precio de las commodities debido a la crisis asiática, el cierre de los mercados de capitales en el mundo para los países emergentes debido a la crisis rusa, como consecuencia de la crisis de las commodities y de la crisis rusa, el derrumbe de Brasil y la gran devaluación de enero de 1999, y la caída de las inversiones tecnológicas del Nasdaq allá a comienzo de los 2000, que eran los títulos que tenían más correlación con los títulos argentinos. Es decir, Argentina vivía en el año 2000 una tormenta perfecta, una cosa que ocurre a lo mejor una vez cada 100 años, pero que ocurrió en ese momento. Esa tormenta perfecta todos sabíamos que se iba a corregir y había algo que yo quisiera llamar la atención de ustedes, pues muy importante para entender. Yo creo que la Argentina va a poder razonar sus problemas el día que entienda la crisis de fines de los 90, comienzo de los 2000, que fue donde para mí perdió la brújula. La Argentina tenía en ese momento un superávit estructural de largo plazo. ¿De qué manera? Recuerden ustedes que en el año 2000 el Tesoro Nacional estaba pagando simultáneamente dos regímenes previsionales. El que se estaba ahorrando en los fondos de pensión para las futuras jubilaciones y el del viejo sistema de reparto. Ese pago simultáneo de los dos ocultaba un hecho, que el sistema tradicional de reparto estaba desapareciendo porque no ingresaban nuevos o ingresaban muy pocos nuevos aportantes, y aparecía, cuando uno proyectaba los números, un enorme superávit a 7 u 8 años. Cuando a mí me toca ser ministro en aquel famoso discurso que trajo tanta controversia, una cosa que no se entendió, yo creo que con claridad, es que el esfuerzo que pedíamos era muy pequeño, era un esfuerzo, si ustedes lo recuerdan bien, de 0,6 del PBI. Para tener una idea, los ajustes sugeridos en Europa fueron 20 veces, 25 veces esa corrección. ¿Por qué era tan pequeña la corrección que nosotros proponíamos? Por una razón muy sencilla. La Argentina tenía dos problemas que se corregían en el tiempo. Primero, la crisis de las commodities. Todos sabíamos que habíamos llevado a un piso y que se iban a recuperar los precios. Todos sabíamos que Brasil había devaluado exageradamente y iba a corregir. Esas dos cosas son muy importantes en la Argentina. Si Brasil devalúa mucho, la Argentina sufre. Si Brasil revalúa, la Argentina disfruta cierta holgura. La situación de Brasil es muy importante para nuestro país por el tamaño relativo que tiene Brasil frente a nuestra economía. La segunda cuestión es el precio de las commodities, básicamente el precio de la soja. Si la soja cae mucho de precio, la Argentina la pasa muy mal. Si la soja sube de precio, la Argentina tiene holgura. O sea, y eso es un dato muy significativo para nuestro país. La tercera cuestión es que enfrentábamos tasas de interés muy altas en los mercados mundiales, que era lógico que bajaran, y bajaron mucho más de lo que nunca nos
habíamos imaginado. Entonces, la conjunción de superar las circunstancias coyunturales y el superávit estructural le daba a la Argentina, y esto explica mucho el discurso de marzo del 2001, le daba una salida holgada hacia adelante si teníamos la firmeza, la convicción, la resiedumbre de resistir en ese momento de adversidad. Lamentablemente no fue así, pero esa es la lógica. ¿Qué es lo que pasa en Europa? En Europa, que han tenido la firmeza y la disciplina, la tenacidad que nosotros no tuvimos, tienen una situación estructural mucho más delicada que nosotros. ¿Por qué? Para hacerlo muy simple. Europa no tiene ningún problema coyuntural, no hay commodities que se le cayeron, no hay vecinos que se derrumban, al revés. El equivalente para Europa de Brasil para nosotros es Alemania, nunca estuvo más próspera, nunca estuvo más próspera. Imagínense que hasta le metió 7 a Brasil en un partido, digo, la prosperidad tiene rasgos muy fuertes. Pero digo, no hay una circunstancia coyuntural adversa que se va a corregir en Europa. Y peor aún, Europa vive, como todo el mundo, pero más agudamente en Europa, un proceso de envejecimiento. Uno de los temas más complejos de las políticas públicas es el envejecimiento de las poblaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? El gran progreso en la medicina, en la alimentación, en la educación. Digo, el promedio de la humanidad ha subido sus años de educación enormemente y su expectativa de vida. Ahora, cuando usted vive muchos años, será una felicidad para usted, pero para el fisco es una tragedia. ¿Por qué? Porque la gente de mucha edad consume dos cosas que son muy costosas. Consume pensiones y jubilaciones y consume mucho gasto en salud. Por eso que los países del sur de Europa viven una situación fiscal muy delicada y es estructuralmente delicada, al revés de lo que era nuestro caso. Bueno, el primer artículo del libro es la explicación de este problema. En parte la explicación del paso de López Murphy por el Ministerio de Economía. Pero es este debate que es tan importante que el país entienda, porque yo creo que en gran medida los problemas que sufrimos hoy tienen que ver con una mala interpretación de cuáles eran nuestros dilemas, cuáles eran nuestras alternativas y cuáles eran nuestros problemas allá por el año 2000. Un segundo artículo importante, es muy importante para que entendamos los dilemas de la sociedad argentina, es un artículo del profesor Zablowski, que es el vicerrector de la Universidad del SEMA, que básicamente se refiere a un tema que a mí me obsesiona, que es convertir la gente que vive de los planes sociales a gente que vaya al mercado laboral. Es decir, de vivir del vasallaje y la dependencia, pasar a ganar el pan con el sudor de la frente. Ese es un cambio esencial en las sociedades. Pero no solo esencial porque eso genera producción, eso genera bienestar económico, eso genera progreso. Yo miro en este tema otra dimensión. Yo miro la dimensión ciudadana y la dimensión moral. Los países, para ser genuinamente democráticos, necesitan evitar la dependencia del que gobierna. El que gobierna tiene que ser un servidor, no a un señor o una señora a la que servimos. O sea, debe ser la lógica del régimen de libertades, la lógica del régimen democrático, eso que nuestra Constitución pone en ese bellísimo artículo: la Argentina elige la forma republicana, representativa y federal. Ese es el gran consenso que le dio el progreso a nuestra patria. Eso requiere de ciudadanos autónomos. No es autónomo el que para comer, para alimentar a su familia está poniendo la mano porque sabe que el que le da el subsidio, el que le da el bono alimenticio, lo subordina, lo controla, lo conduce. No puede ser el juez de ese gobernante, como supone la Constitución,
porque él es un dependiente, él es un vasallo de quien lo alimenta. Entonces, hay una dimensión ciudadana y hay una dimensión moral, hay una dimensión moral. En las sociedades, ganar el pan con el sudor de la frente da una enorme autoestima. Ustedes imagínense una sociedad donde todos los ciudadanos ganaran el pan con el sudor de la frente. ¿Saben qué exigente sería nuestra ciudadanía si dependiera de su esfuerzo personal? Si cada vez que le cobran un impuesto iría a ver en qué están gastando, cómo lo están usando, cómo hacen para asegurar que ese esfuerzo que yo cedo al gobierno por los impuestos está bien utilizado. Es esa dimensión moral de dar el ejemplo a los hijos, de ser autosuficiente, de depender del propio esfuerzo personal, es una dimensión extraordinaria, no por nada. Eso forma parte de los evangelios, no está por casualidad ahí. Ese valor, ese mérito de ganar el pan con el sudor de la frente es una preocupación. O sea, el problema del empleo, el problema de cómo la economía se adapta a circunstancias adversas, el problema del empleo ha sido una segunda dimensión de este trabajo. Una tercera dimensión muy importante para nuestro país es cómo se inserta en el mundo. Hay varios capítulos que discuten los problemas de inserción, los problemas de nuestra política comercial, discuten básicamente por qué la Argentina se ha aislado del mundo. Ustedes saben que Argentina y Venezuela forman un caso al cual se dedican yo estaba, como decía una de las personas que me introdujo, yo soy un docente casi incurable. Me he pasado la tarde preparando mis clases para la universidad. O sea, mientras aguardaba para la conferencia, yo para dar las clases estudio. O sea, tengo muchos años de docente, pero yo sigo estudiando, porque una de las cosas que hace atractiva... Ustedes saben que yo tengo gente que va a las clases después de haber estado en mis clases, haber aprobado, porque saben que yo todos los años renuevo el esfuerzo y en general trato de ser entretenido. Y una de las paradojas del mundo moderno, estaba leyendo al profesor Acemoglu, es qué le pasó a Venezuela y a Argentina. Son dos países que disponen de recursos excepcionales. ¿Qué han hecho para que dos países extraordinariamente ricos tengan los problemas que están teniendo, esos problemas dramáticos que uno no se explica? ¿Cómo han llegado a ese deterioro? El caso de Venezuela, el caso de Argentina ustedes lo conocen bien, pero déjenme comentarle un poquito el caso de Venezuela. Venezuela es un país enormemente rico. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas. Eso es más o menos 10.000 barriles por venezolano. O sea, son dueños de 10.000 barriles, son más o menos $1.200.000. Si ustedes le agregan el gas, le agregan el hierro, le agregan otra riqueza, cada venezolano tiene de capital propio 2 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan teniendo 2 millones de dólares vivir como un africano pobre? Hay que trabajar para lograr eso. Hay que hacer un esfuerzo, pero yo les diría hercúleo, para lograr, siendo rico, volverse pobre. Es difícil siendo pobre, volverse rico, no saben lo difícil que es siendo rico, volverse pobre. Pero Venezuela lo logró. Y ese impacto tremendo que ha tenido en la opinión pública mundial, ¿cómo han hecho? ¿Cómo han hecho para que la gente se mate en las calles, para que no haya medicina? Y como me decía el presidente de Federalismo y Libertad, que acaba de volver de visitar la Universidad de Zulia en Venezuela, me dijo que usted no lo puede creer. Zulia es un estado en Venezuela que es un lago de petróleo. O sea, usted está flotando sobre un lago de petróleo. Aunque ustedes no la capital de Zulia es Maracaibo. Aunque ustedes no lo puedan creer, Maracaibo tiene una crisis energética. Eso sería como que falte arena en el Sahara. Hay que trabajar para eso. Y lo han logrado. Entonces, hay en este esfuerzo de entender las políticas comerciales de Argentina,
un esfuerzo de tratar de entender qué nos pasó, qué hicimos para perder el rodeo ganadero, qué hicimos para perder las reservas petroleras, qué hicimos para tener la crisis energética que tenemos. Ustedes vieron que todos nosotros en Argentina es un país de una reserva energética increíble, increíble. Tenemos la segunda, la tercera reserva energética del mundo. Sin embargo, no logramos tener energía eléctrica. O sea, ustedes vieron todos los anuncios, todo el mundo está preocupado. Cuando venga el verano tendremos energía. Acá en Santiago es más importante que en el resto del país, porque ustedes saben que vuestro veranito no es de los que se pueden pasar sin asistencia eléctrica. ¿Qué nos pasó para tener ese problema energético que tiene Argentina? Es una pregunta muy importante y es una pregunta que Daniel Montamá contesta en el libro explicando el rol devastador del populismo en nuestra sociedad, el rol devastador del populismo. El cuarto tema, hay muchos temas abordados, pero yo no voy a poder mencionar todos porque mi propósito es dejar los últimos 5 minutos para una reflexión sobre los problemas que enfrentamos hoy. Que ustedes están interesados en el libro, pero siempre, como me dice uno de mis alumnos, a mí me gusta escuchar las noticias sobre los problemas que enfrentamos hoy explicadas por usted. Así que voy a hacer al final un breve comentario sobre los problemas que estamos enfrentando hoy. El cuarto tema del libro que yo sugiero su lectura es un esfuerzo muy grande para tratar de entender la calidad de los gobiernos locales. Hay un esfuerzo muy grande de explicar los problemas del federalismo y los problemas de la calidad del gasto público. La Argentina tiene un inmenso aumento de su gasto público y es muy importante que la calidad y la eficiencia que de él se derive sean valiosas. Bueno, lo que hemos desarrollado y los va a interesar, no es una cosa que se lee fácil, pero si uno se esfuerza lo puede leer. Es un modelo para tratar de comprender cómo funcionan las provincias argentinas entre sí. Es decir, en lugar de comparar con un modelo abstracto, comparamos cómo es la calidad de los servicios que producen en seguridad, en salud, en educación, y presentamos esa evidencia para que nuestro afán es que genere en cada provincia un debate. Es decir, cuando uno lo mide en abstracto, ustedes vieron que hay dos formas de medirse respecto al pasado. Es notorio que Santiago del Estero ha tenido una mejora en su infraestructura, en sus edificios. Yo vengo hace muchos años. Es notorio que han tenido una mejora. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿han utilizado todos los recursos que dispusieron de la mejor manera posible? ¿O es que hubo muchos recursos y no se usaron bien? Bueno, eso trata el libro de dilucidarlo, no para Santiago, sino para todas las provincias de Argentina. Con lo cual, es un esfuerzo interesante sobre indicadores de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad. El libro también mira un poco el tema de seguridad, que es un tema muy delicado. Y por último, hay un artículo de Daniel Artana sobre la política fiscal de los últimos 10 años, donde él hace una evaluación de ¿ha valido la pena este enorme esfuerzo de ampliar el gasto o no ha valido la pena? Es decir, ¿qué era lo que queríamos lograr? ¿Qué costo hemos pagado? Y si en ese balance es razonable lo que hemos hecho. Bueno, espero haberlo introducido el libro de manera de propiciar vuestra lectura y de generar en ustedes la inquietud de interpretar y de ayudarnos a pensar ese problema que seamos la paradoja del mundo, acompañado de los venezolanos y encabezado por los venezolanos, porque nosotros hemos desperdiciado oportunidades, pero lo de Venezuela no tiene nombre. O sea, el nivel de riqueza relativo de Venezuela es muy grande, entonces es difícil ser pobre con esa riqueza y son pobres. Entonces ese caso, el nuestro es que no usamos bien los recursos que tenemos y entonces nos metemos en lío y ahora estamos metidos en un lío nuevamente. Así que voy a cerrar mi exposición
contando brevemente el lío en el que estamos. ¿Por qué estamos en un lío? Yo diría por 3 razones. Primero, porque a lo largo de varios años hemos seguido una política que no termina bien. Hemos estado aumentando el gasto de una manera enorme, financiándola con una carga impositiva extravagante sobre el sector privado, extravagante. Hay pocos países que pagan los impuestos que nosotros pagamos. Nosotros tenemos impuesto a todo. Tenemos impuesto a los cheques, tenemos impuesto a la compra de dólares, tenemos impuesto a la compra de pasaje. Por suerte no tenemos impuesto cuando respiramos. Yo leía que había un país que había establecido que cada vez que se le caía la gorra al rey cobraba un impuesto. Yo decía, por suerte que nuestros políticos no leen estos libros que yo leo, porque su capacidad de inventar impuestos es extraordinaria. Y yo creo que uno de los problemas que tiene la Argentina es que su sector privado está agobiado por impuestos. Y la idea que todos los días se le ocurre a todo el mundo es ¿cómo vamos a hacer para subir más los impuestos? Y la Argentina no aguanta más impuestos. En particular, no aguanta un impuesto muy nocivo que nos ha hecho mucho daño en el pasado y en el cual estamos insistiendo gravemente en este momento, que es el impuesto inflacionario. O sea, la inflación, todos los impuestos son malos, pero el impuesto inflacionario es malísimo. ¿Por qué malísimo? Porque genera una cantidad de perversiones e ineficiencias y además porque desmoraliza. La inflación desmoraliza. La inflación genera un fenómeno de pérdida de autoestima nacional. Ustedes piensen que nosotros le hemos quitado a nuestro signo monetario 13 ceros y ya estamos pensando cuándo le vamos a quitar el próximo. Y la política más importante para evitar que la inflación siga es no aumentar la denominación del billete que tenemos. Ustedes se acuerdan que en la época de la convertibilidad un billete de 100 pesos equivalía aproximadamente a un billete de 120 euros. Hoy nuestro billete de 100 pesos equivale aproximadamente, con suerte, a 8 euros. Y vamos a una tasa de inflación muy alta. La inflación hace mucho daño, un daño sistemático, un daño que quiebra yo diría, la autoestima nacional. O sea, un país que ha tenido a lo largo de, eso está citado en el libro, a lo largo de 40 años, tasa de inflación de 60, 70% anual. Es un país que tiene que repensar sus instituciones. Piense que estoy llegando a ese número con los 10 años de la convertibilidad con tasa cero. O sea, piensen lo que tienen que ser los otros años. Nosotros tuvimos 15 años con inflaciones de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Tuvimos 2 hiperinflaciones, tuvimos todo eso sin tener guerra. Porque los otros lo han tenido teniendo guerra, nosotros sin guerra, nosotros tenemos esa habilidad. Ahora, ese problema hoy lo estamos abusando y vamos a y se lo voy a explicar brevemente luego, vamos a un escenario muy complicado hacia diciembre, enero. Muy complicado, porque estamos preparando un gigantesco cañoducto para emitir dinero y ese dinero sin recursos internacionales va a generar allá en diciembre, enero, una situación muy crítica, más seria en mi opinión de la que vivimos en enero de este año. ¿Cuál es el segundo? Este es el factor que uno diría de origen doméstico, de origen de nuestras propias políticas, de una política inconsistente que ha hecho daño, hasta que llega el fin de lo que podía dar, hay que cambiar, y los que la han llevado adelante creen que han hecho bien. Creen que las cosas ocurren porque bajan lo marciano, no es así. Los problemas que tenemos son hechura de nuestra propia acción. Ahora hay un segundo factor muy importante. Durante todos estos años disfrutamos enormemente del viento de cola. ¿Qué es el viento de cola? Es cuando usted tiene circunstancias muy favorables. Cuando usted tiene circunstancias muy favorables, puede cometer muchos errores que las circunstancias lo ayudan.
O sea, nosotros crecimos estos años, estos 10 años, a pesar de lo que hacían, no gracias a lo que hacían los Kirchner. A pesar de lo que hacían, crecimos, no gracias a lo que hacían. Ahora, ese viento de cola tapaba todo. Es como si la soja estuviera hoy a $800, habría gente que diría, ¿y por qué no reformamos la Constitución? Porque, digamos, con esta magia, ¿por qué no seguimos con ella? ¿Por qué nadie dice eso? Porque lo que ha ocurrido, y está ocurriendo, es que el viento de cola se está convirtiendo en una suave brisa de frente. Y el viento de frente, ahí usted se puede equivocar poco. O sea, usted se puede equivocar mucho cuando todas las circunstancias son favorables. Como decía un amigo mío, que él se equivocaba mucho porque había nacido en un hogar rico. Entonces tenía margen, pero cuando usted no nace en un hogar rico, usted no puede equivocarse mucho porque si no, no sale nunca de la situación en la que está. El viento de frente no es un viento huracanado, pero el precio de la soja está cayendo en los mercados mundiales. Brasil está entrampado en una falta de crecimiento. Entonces yo les digo, el año que viene vamos a un problema complicado, porque la caída del precio de la soja es muy grande. Son 160, 170 dólares por tonelada. Calculen que más o menos con la transformación son como 60 millones de toneladas. Ahí tenemos alrededor de 10.000 millones de dólares que no van a estar. Tenemos un superávit comercial. Vamos a estar muy apretados por la soja. Vamos a estar muy apretados porque Brasil está apretado. Y vamos a estar más apretados si además seguimos bombeando dinero a más no poder. A más no poder. Ustedes saben que el déficit sigue creciendo. Nosotros tenemos un déficit que sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque los subsidios están llegando a un nivel que van a desbordar el gasto en previsión social. Nosotros tenemos casi 8 millones de jubilados y gastamos más en subsidios que lo que gastamos en jubilados. Ahí estamos yendo a un escenario delicado. Y como ustedes saben que cuando se vendía el artículo de los trenes en el Gran Buenos Aires, después que le daban todas las virtudes de los artículos que se vendían, decía, y como si esto fuera poco. Y como si esto fuera poco, se cruzó Griesa. Entonces tenemos una situación compleja a nivel internacional por la cual, en términos muy sencillos, el conflicto nos impide recibir recursos de los mercados de capitales. No es que yo acompañando a los amigos alemanes, ustedes no saben el viaje que he tenido, porque a ellos les cuesta entender que default significa una cosa en el resto del mundo y algo diferente acá. Que la inflación se mide de una manera en el resto del mundo y de una manera diferente acá. Y que el crecimiento se mide de una manera en el resto del mundo y de otra manera acá. Entonces yo digo que una de las razones por las que yo recorro Argentina y presento el libro es para homogeneizar la medida. Entonces, la dificultad que estamos teniendo, sea default, como creo yo que es, o sea, dificultades en concretar el pago a los tenedores de bonos, como dice la señora Presidente, cualquiera de las dos, los dos significan lo mismo, pero es esas discusiones que nosotros tenemos sobre la semántica de las palabras. Esa dificultad nos pone una traba en el acceso al financiamiento. ¿Y dónde está la clave del acceso al financiamiento? No para el Estado federal, porque el Estado federal no usaba financiamiento. ¿Quién usaba financiamiento y mucho financiamiento? YPF. ¿Por qué es importante YPF? Porque tenemos un problema energético enorme. Pero tenemos un problema energético enorme teniendo las reservas más grandes del mundo. Entonces es una cosa disparatada eso. ¿Qué es lo que usted necesita para convertir esas reservas en producción? Necesita inversión, necesita financiamiento. YPF estaba pensando tomar del mundo alrededor de 8.000 millones de dólares. Hay que olvidarse de eso. Ahí empieza el primer, cuando uno dice, ¿qué nos va a afectar la vida cotidiana? Y bueno, es como si, por ejemplo, como yo que tengo siempre un problema de cierta, en la semántica nuestra, obesidad. Digo, yo
yo me resisto a entender mi obesidad, pero usted sabe que yo huyo de las balanzas. Por desgracia no hay una balanza kirchnerista que me baje el peso. Digo, yo necesito una que me baje. Pero una forma que es inevitable. Uno cuando se abrocha el saco sabe si está más gordo o está más delgado. O sea, es una... Cuando el cinturón no puede ir al mismo agujero, uno sabe que la ingesta ha superado la ejercitación. Yo normalmente cuando era más joven nadaba mucho, hacía mucho ejercicio y comía igual que ahora. Pero ahora no hago el ejercicio y entonces no se va y se queda acá. Ahora, ¿cómo opera este mecanismo del recorte de financiamiento? Opera como si el saco se empezara a estrechar, si se fuera haciendo más chico. Imagínense que el saco a la noche pasara del 60 a 58, a 56, yo tendría que adelgazar a toda velocidad. Entonces es muy gracioso. Cuando yo cumplí 25 años casado, voy por los 40, cuando cumplí 25 años casado, a mi suegra se le había ocurrido, con esa picardía que tiene la suegra, dado que una amiga mía acaba de ser suegra, hay que tener cuidado de no hacer estas picardías. Mi suegra, que observaba mi crecimiento abdominal, sugirió por qué no hacíamos la renovación de votos usando la ropa que habíamos usado el día del casamiento. Yo tenía 25 kilos más. Entonces le digo, pero escúcheme una cosa, usted sabe que yo tengo unos... ¿Cómo? No, dice, te podemos fajar. Sí, pero si me faja se me va la víscera por la boca. Bueno, ¿qué es lo que hace este tema? El financiamiento se va a ir estrechando, es como si el saco se va a ir reduciendo. Usted me dirá, no se va a sentir en la vida, no, de golpe no, va a ir gradualmente, va a ir reduciendo, lo que YPF pensaba sacar del resto del mundo va a haber que sacarlo de acá. Si le da la plata a YPF, ¿cómo le damos la plata a YPF? Galucho, cuando no consigue préstamo, sube el precio de la nafta. ¿Ustedes vieron a la velocidad que lo sube? Imagínense si con acceso lo subió como lo subió, lo que lo va a subir sin acceso, porque él necesita invertir, porque si no invierte no va a estar el gas y el petróleo, y si no está el gas y el petróleo, lo que han visto no es nada al lado de lo que vamos a ver, está claro. Entonces, ese mecanismo, por ejemplo, uno de los candidatos a presidente, que es el gobernador de Buenos Aires, tiene que renovar la deuda que tiene y tiene que conseguir más para poder competir. Esa ventanilla se ha cerrado, así que ustedes han visto que el que más preocupado está, ustedes cuando quieran saber cómo va el default, miren la cara a Scioli, se le ha borrado la sonrisa, o sea, ahí usted ve el otro impacto de este problema. Entonces, ¿cuál es la reflexión que el libro aborda sobre estas cosas? Que obviamente fue escrito antes de esto. La reflexión que aborda es que en estos temas hay que tratar de evitar grandes errores. Grandes errores. Y a veces el país ha cometido grandes errores. Yo creo que una gran amiga mía, que la doctora Carrió, comete en esto un error cuando dice que no debemos malvinizar el tema de los fondos buitre. Yo digo que es una mala expresión. ¿Por qué? Porque Malvinas es una causa noble. Lo que no debemos hacer es galtierizar, no hacer lo que hizo Galtieri, que creía que iba a resolver sus problemas, haciendo una aventura, que era una aventura loca, porque cualquiera que sabía cómo era la disposición de fuerza, sabía que por más que nuestras fuerzas batallaran como batallaron, con coraje, con patriotismo, a veces a nivel de un sacrificio increíble, como todos los aviadores de nuestra Fuerza Aérea que murieron lanzándose sobre las naves británicas, pero su heroísmo no podía compensar una decisión estratégica equivocada, insensata. Bueno, mi gran preocupación hoy es que podamos hacer otra gran insensatez. Y yo escucho el clima, ese clima, los más jóvenes no recuerdan, pero yo lo viví.
lo viví ahí en el centro donde se tomaban las decisiones. Ese clima que decían, vengan que le quemamos la flota. Ustedes saben cómo terminó eso. Hoy yo escucho mucha gente con afirmaciones peligrosas. Creo que no estamos apreciando el riesgo que estamos corriendo. Y si uno combina los problemas que teníamos sin este tema, más este tema, es ahí donde el escenario hacia el verano se vuelve tan complejo. En el verano vamos a tener 3 problemas. Vamos a tener un chorro monetario como pocas veces hemos visto. Un cañoducto ahí que viene para cubrir el déficit fiscal. Vamos a tener el precio de la soja por el piso. Y vamos a tener a Brasil en proceso de ajuste. Porque va a haber terminado la elección brasileña y van a tener que poner la casa en orden. En esa circunstancia, agregarle este problema es como si usted, a ver cómo lo puedo poner y con esto voy a cerrar, es como si ustedes tienen un accidente, quedan todos magullados y heridos y como terapia se van a revolcar a un basural. La infección lo mata, si no lo mató el accidente, lo mata la infección. Entonces, cuando uno está en una situación tan crítica como la que estamos nosotros, insistir en ver si nuestro barco puede convertir el iceberg que tenemos enfrente en una fábrica de cubitos, yo diría, no hagamos esas pruebas. Ya las hemos hecho varias veces. Varias veces hemos buscado tomar una decisión que no es razonable, que termina en un problema muy serio y yo creo que estamos frente a una circunstancia de ese grado de riesgo y de peligro para nuestro futuro. Bueno, espero haberlos ayudado a reflexionar sobre nuestra historia, sobre nuestros dilemas, sobre nuestras políticas públicas y sobre el delicado momento que estamos viviendo. Muchas gracias por haber venido. Bueno, mientras van preparando las preguntas, ya saben que tienen a ambos lados de la sala a las señoritas que nos van a acercar al escenario. Señoritas, cuando tengan algunas preguntas me las hacen llegar. Vamos, ya que en su disertación el doctor López Murphy nos ha acotado una gran facilidad para manejar situaciones lindanas con lo gracioso o lo irónico y que nos han distendido. Vamos a recordar que ayer el doctor López Murphy cumplió años. No, el 10, el domingo. El domingo. El domingo. Es el problema de ser una figura pública. Los cumpleaños se vuelven un acontecimiento de lo diario. ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor? Sí. Esta no es del público, es mía. ¿Usted el regalo lo espera mañana? No, está bien. No, le voy a contar una más simpática. Dado el problema de mi edad y de mi cumpleaños, el otro día un periodista ahí a Desayuno en América, que tiene como 25 años menos que yo, me hace todas preguntas sobre el problema de la coyuntura económica, sobre este tema de la deuda. Pero claro, los programas de la mañana de Desayuno, usted tiene que hacer alguna distensión, tiene que hacer una cosa simpática. Y este periodista tiene la costumbre de nadar, con la diferencia que yo le llevo más de 25 años. Entonces me dice, ¿por qué no vamos a competir a la pileta en la que yo nado? Yo digo, bueno, escúcheme, yo tengo 25 años más que usted me tiene que dar un hándicap. Pero digo, voy a hacer una cosa diferente. Le voy a cambiar las reglas de juego. El Desayuno en América, ese es donde está Pamela David, digamos, el que me entrevistaba era Novarecio, pero entonces le digo, le voy a cambiar la regla de juego. Van a dar 100 metros pero mariposa.
Yo competí en mariposa, así que usted tiene que nadar muy bien para aguantar 100 metros, ¿no? Así que cuando salí, todo el mundo me decía, a los 63 años nadando 100 metros mariposa, ¿sobrevivirá? Bueno, eso estamos con ese problema. Una vez que este problema de la natación me causó un gran disgusto, yo hacía mucha campaña política, fue candidato a presidente en el 2003, y una de las cosas más divertidas que me pasó en esa campaña fue que en el Gran Buenos Aires yo hacía una enérgica campaña contra la droga, para que los jóvenes hagan deporte, para que se alejen de malas compañías. Yo veía venir el problema que teníamos en el Gran Buenos Aires, estaba obsesionado con ese tema. Y dele jorobar con eso, y dele jorobar con eso. El cura que presidía la reunión dice, ¿y por qué no empieza usted a dar el ejemplo y compite en el maratón acuático que están organizando los chicos en Mar del Plata? Mire, ese fue el episodio más simpático de mi campaña electoral. Cuando llegamos a la playa Varese, estaba la boya allá lejos y el jefe de la campaña me dice, ¿cómo vas a hacer para llegar hasta allá? ¡Y para volver! Bueno, esa fue la actividad pública que hice, en la que menos gastamos y la que más publicidad me dio. Fue una cosa extraordinaria. Cuando me fui a tirar a nadar, la mitad de la playa estaba a favor y la otra mitad pretendía que me ahogara. Pero cuando logré volver, aplaudí a toda la playa. Así que esas cosas a veces uno no sabe lo que le sale bien en política. Pero vamos a aclarar que cuando yo le hice esa pregunta, si usted esperaba un regalo mañana, porque el público también tiene derecho a saber por qué yo le pregunto eso, porque es muy conocida su pasión por San Lorenzo de Almagro, ¿no? Así que bueno. Lo estoy esperando del año 60. Yo estaba en el año 60 cuando perdimos la semifinal. Usted lo va a superar al Papa, me parece, doctor. Espero que cumpla su rol. Usted sabe, hoy Francisco va a dedicar una parte de sus oraciones al resultado de mañana, pero no es lo de mañana, no es nada. Si mañana ganamos, después nos espera, ¿es en Japón o en Dubái que se juega ahora la final? Así que, ¿usted cree que nos vamos a conformar con lo de mañana? No, tenemos que ser campeones del mundo, así que falta un rato más. Bueno, pero lo espero el cumpleaños mañana, ¿eh? Un buen regalo sería. Vamos a las preguntas. Les confieso que en 10 años nunca recibí una pregunta tan contundente. Doctor, entonces, ¿pagamos o no pagamos a los fondos buitres? A ver, yo creo que la mejor forma de resolver esto, la que yo creo que causaba menos daño, era reconocer que durante 10 años, 11 años hemos pleiteado. En las 3 instancias, durante el pleito, reconocimos la jurisdicción y nos comprometimos a aceptar el fallo. A mí me parece que la mejor forma de salir de esto, la forma más barata, era ir y pagar. Nada de pagar en bono, ir y pagar en efectivo. Terminar con esta historia. En mi opinión, no hay nada que le hacía más bien a la República que terminar con esta historia. Mire, nosotros tenemos una deuda pequeña, no por mérito nuestro, sino porque nadie nos quiere prestar. Pero eso es una ventaja. Cuando usted tiene una deuda pequeña, lo único que no tiene que hacer es defoltear. Uno defoltea ¿cuándo? Cuando tiene una deuda como la de Italia, que es 7 veces corregida por tamaño de la nuestra, la norteamericana es 4 veces. La nuestra es una deuda pequeña. Entonces, nadie defoltea. Nosotros, hay un alemán que dice que hicimos el default más grande del mundo en el 2001 y vamos a hacer el default más chico del mundo ahora. O sea, lo hicimos el más grande y el más chico. O sea, no dejamos de hacer macana. Entonces yo creo que cuando las deudas son muy pequeñas, no pequeñas para mi bolsillo, para el país en su conjunto, es una deuda pequeña y la verdad que yo creo que primero que todo está en el interés del gobierno hacerlo, porque el que va a sufrir ese mecanismo de que el saco va a empezar a ajustar va a ser el gobierno.
de acá a fin de año lo van a sentir y no saben lo que va a ser el primer trimestre. Entonces, lo lógico, en mi opinión, era ir y terminar este tema. Yo creo que lo más barato. Cuando ahí hay un solo argumento que uno tendría que tener, que hay un riesgo. Que yo creo que no, pero que es un argumento plausible, que es, ustedes saben que Kirchner y Labaña pusieron una cláusula que se llama la cláusula Rufo, que la pusieron ellos, que fue un error enorme. El riesgo de esa cláusula es que la cláusula lo que dice es, si usted le da voluntariamente, esto es muy importante, voluntariamente un mejor trato a otros acreedores, no se lo tiene que extender a todos los bonistas. Yo digo que esa cláusula no se aplica porque en derecho hay un principio que es la teoría de los actos propios. Es decir, yo me casé voluntariamente. Permanezco casado, no sé si tan voluntariamente. No, sí, es una broma, digamos, pero digo, cuando uno tiene 40 años más años de casado se puede dar broma. No hay que exagerar. Una vez vieron que en los hoteles le piden a uno que ponga estado civil y en vez de casado puse cansado. Se reía el empleado del hotel, nos reíamos menos mi mujer, que me clausuró la palabra por varios días por haber hecho esa tontería de haber puesto en vez de casado, pero un poco para reírnos, pero no tiene ese sentido del humor que hay que tener. Entonces, en derecho hay una teoría que es los actos propios. Ahora, cuando un juez nos impone una sentencia, la sentencia no es de cumplimiento voluntario, es de cumplimiento obligatorio. Si yo cada vez que me impone una sentencia hago lo que se me antoja, deja de existir el sistema judicial como mecanismo de resolución de controversias. Entonces, no hay acto propio cuando hay una sentencia. En ese sentido estaba bien el gobierno cuando no se reunía con los fondos buitres, no tiene a distancia. Tiene que pagar protestando, diciendo esto es una iniquidad, pero terminar el tema. Eso es lo que yo hubiera hecho. ¿Por qué creo que no se dispara la cláusula Rufo? Porque no es un acto de voluntad. Cuando usted lo fuerzan, cuando el juez le ordena, no es un acto de voluntad. Usted está obligado por el proceso judicial. Esa es la visión conceptual. Y miren, el derecho nuestro es más o menos el mismo. Estas cosas no cambian entre los países. O sea, tiene una lógica lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo creo que habría que haber hecho. Y es lo que creo que le hubiera dado al país un mayor margen de maniobra, hubiéramos tenido una explosión de euforia. Porque la gente, ese problema es un problema que nos agobia. Si lo hubiéramos podido sacar de nuestro horizonte, ¿qué es lo que pasa si sacamos el problema del horizonte? Aparece Vaca Muerta como una montaña de oro, el Cerro Rico. Si usted tiene este problema, la montaña se cubre de negro. No existe, porque usted no puede pasar. Nadie va a venir a invertir a un país con un default, en desacato a los jueces. Eso es una cosa que nos va a meter en un lío colosal. ¿Está claro el punto? Una persona del público pregunta, ¿cómo se puede pensar en mejorar las políticas públicas con la desmejora de la vida política argentina y de los políticos argentinos? Sí, ese es un problema que es verdad, y un problema que tenemos una fuerte degradación y pérdida de respeto de la política. Mire, en parte que todo el esfuerzo de la política sea ir al programa de Tinelli le da una idea a ustedes de la decadencia que estamos. O sea, hay una decadencia. La decadencia, o sea, ser candidato a gobernador de Buenos Aires, porque uno sale con una vedette, es un tema, y lo digo con respeto, digo, las reglas de juego están alteradas en nuestro país. Y es verdad que ha habido un vicepresidente que tiene que acumular 2 procesamientos, es el primero en nuestra historia, y como si fuera poco acumula 2 procesamientos. Usted sabe que el procesamiento implica semiplena prueba.
Ahí hay un tema muy complicado de deterioro de la política. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para revertir eso? Bueno, yo creo, y lo que he intentado a lo largo de mi vida, es dar el ejemplo. Yo he vivido una vida de gran transparencia, de gran integridad, quizá hasta parezco ingenuo en la política argentina, se me ve predicando como si fuera un poseído, un Savonarola moderno, ahí tratando de convencer a la gente cómo deberíamos ir hacia un destino mejor. Yo creo que ese ejemplo, tarde o temprano, va a ilustrar a la sociedad argentina. A mí me parece que ese deterioro de la política, y no se enojen con lo que voy a decir, tiene mucho que ver con la sociedad. Los políticos que tenemos son el correlato de la sociedad. Porque digo, frente a los K estuvimos nosotros, o sea, ahí usted podía comparar, era muy fácil la comparación. Piensen en el 2003. Miren, en el 2003 yo saqué en el debate público el tema de los fondos de Santa Cruz, 3 meses antes de la elección. Ustedes se acuerdan que yo hablaba de los fondos de Santa Cruz día y noche, me invitaban a hablar sobre el Teatro Colón y yo decía, muy importante, han venido grandes artistas. Esos artistas fueron abonados con fondos de la tesorería de la Ciudad de Buenos Aires, que no desapareció como los fondos de Santa Cruz, y ahí volví al tema. Si usted me ha invitado a hablar de cualquier tema, yo hablaba. Sin embargo, la ciudadanía optó por un problema que acumulaba en Santa Cruz antecedentes que pronosticaban lo que después ocurrió. Entonces yo digo que hay en la conducta de nuestros políticos un correlato con nuestra sociedad. Si queremos corregir a los políticos, tenemos que corregir la sociedad. Y la tenemos que corregir con el ejemplo. Cuando yo digo que hay una tinalización de la política, digo, fíjense, la clave es estar en el programa, si la pareja de uno es la bailarina, que cuanto menos cubierta de ropa esté, mejor. O sea, si ese es el criterio de selección, y bueno, nos va a pasar lo que nos pasa. Ahora, si ustedes se quieren conformar, no solo nos pasa a nosotros. Piensen en la Italia de la posguerra. El líder italiano fue Alcide De Gasperi, que fue canonizado. De Gasperi llegaron a Berlusconi. O sea, la decadencia no es un fenómeno nuestro solamente. Ahora, nosotros tenemos que tratar de tener buenos ejemplos. Yo digo por caso, el liderazgo chileno. Usted mira a los presidentes chilenos y ninguno hace las cosas que hacen los nuestros. Y no digo uno, digo Frei, Lagos, Piñera, Bachelet, el primero que fue un señorón. Sí, yo creo que hay una... Usted mira al presidente Sanguinetti, el presidente de la calle, el presidente Vázquez, el presidente Valle, todas son personas de otros comportamientos. Entonces, hay algo en nuestra sociedad que produce eso. Entonces, si nosotros queremos cambiar la política, tenemos que cambiar los valores de la sociedad. Porque los políticos que elegimos son parte del reflejo de nuestra sociedad. Entonces, en lugar de esperar que ellos nos cambien a nosotros tenemos que cambiar, porque lo que elegimos es lo que está en nuestra sociedad, y eso forma parte de nuestra realidad. Vamos a las 2 últimas preguntas, doctor López Murphy. ¿Cuál piensa usted que es el objetivo de la señora Presidenta de la Nación al acercarse a China y Rusia? A ver, yo creo que nosotros tenemos que trabajar con China y Rusia, por 2 razones muy básicas. China es una potencia, va a ser del tamaño de Estados Unidos. Es un país que consume nuestros productos, ¿no? Digo, nosotros tenemos que tratar de venderle a todos. Y a los más grandes, a los que comen más, a los que tienen más gente que necesita lo que nosotros tenemos que venderle. No, eso no tiene que ser sustituto de lo otro, tiene que ser complementario, tiene que ampliar nuestro mercado. Como Rusia no tiene paz con nadie, a lo mejor nos compra a nosotros lo que no le puede comprar al resto del mundo. Entonces, yo no tengo ninguna objeción
a que le vendamos a China, que le vendamos a Rusia. Yo recuerdo cuando Arturo Illia rompió la falta de relaciones con China vendiéndole 500.000 toneladas de trigo allá en el año 65. Fue una extraordinaria oportunidad. Eso creó un mercado nuevo que no había para nuestro país. Eso nosotros tenemos que tratar de venderle a todo el mundo lo más que podamos. Porque eso es lo que nos genera empleo, nos genera inversiones, nos genera capacidad productiva. Entonces, yo creo que eso no lo tenemos que ver. Ahora, lo tenemos que ver mal si eso es para romper lo que son nuestros mercados tradicionales. Eso no tiene sentido, eso es un suicidio. Entonces, yo creo que estas cosas hay que mirarlas con objetividad. El país tiene que... El presidente Frondizi tenía una expresión muy buena que decía: la política exterior se tiene que orientar por los intereses de los argentinos. O sea, no por los prejuicios de los argentinos, no por las rabietas de los argentinos y de sus presidentes, sino por sus intereses. Y está en nuestro interés volvernos prósperos. Así que en la medida que podamos le tenemos que vender a todo el mundo. Eso forma parte de ampliar nuestra matriz de posibilidades. Bueno, hay dos preguntas, pienso que sobre un mismo tema desde dos ópticas distintas. La primera dice: ¿usted cree que es posible que algún inversor pueda pensar en crear fuentes de trabajo con una ley laboral como la actual? Eso no ayuda. Yo creo que eso ha complicado enormemente. Yo les quiero contar ahí, en el libro no la puse, pero yo tengo una propuesta que en realidad la estoy usando en toda América Latina, que es una propuesta que yo hace muchos años formulé, pero que ahora la usa la OIT, que es: eliminemos los subsidios a la energía, encarezcamos la energía y usemos esos recursos para eliminar los impuestos al trabajo. Lo más sano que puede hacerse en un país para mejorar el nivel de igualdad, de posibilidades, de oportunidades, es generar trabajo. Las razones por las que hay poco trabajo formal en la Argentina son dos. Una, los enormes impuestos al trabajo. Usted contrata a una persona y la carga tributaria que eso tiene es descomunal. En general, ¿usted para qué le pone impuesto? Usted le pone impuesto al cigarrillo, para que la gente no fume, al alcohol, para que no beba, a las cosas que hacen daño. Usted no castigaría la creación de empleo. Entonces, una de las propuestas que yo estoy enamorado, que es: eliminemos los subsidios a la energía que contaminan, que congestionan, que deterioran el medio ambiente, y usemos esos recursos para promover el empleo formal, que es lo que mejora claramente la calidad de vida de una sociedad, la igualdad, la prosperidad y las oportunidades. Además de los impuestos hay otro problema, que son las regulaciones laborales. Nosotros tenemos regulaciones laborales que son antiempleo. O sea, si nosotros queremos generar empleo, tenemos que cambiar las regulaciones que tenemos. Yo estoy de acuerdo que estas regulaciones han hecho mucho daño a la creación de empleo. Nuestro sistema de regulaciones laborales es de una altísima litigiosidad. O sea, si usted nosotros tenemos un sistema laboral que invita al litigio. Y lo que usted tiene que hacer, en general, es evitar el litigio. No quiero perjudicar a los abogados, pero digo, los abogados tienen que afrontar cosas que no se puedan esquivar. La muerte, bueno, casamiento, todas estas cosas. Bueno, ahora se esquiva, pero digo, esas cosas tienen que arreglar, que los instrumentos jurídicos sean apropiados, pero no generar litigio en materia laboral. Nosotros tenemos una legislación que genera litigio. Muchos años atrás, dado que ahora estamos hablando de cumpleaños, yo hace 20 años escribí un trabajo que se hizo famoso, porque yo decía que yo quería que la indemnización por despido fuera móvil, es decir, que la cargáramos en la mochila. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En lugar de que la indemnización se devengara en cabeza del empleador, yo quería que todos los meses depositáramos el equivalente que hay que hacer de previsión en una cuenta especial del trabajador.
Y que si el trabajador cambiaba de empleo se llevaba con él todo el dinero que había acumulado. Y así a lo largo de la vida. Si usted a lo largo de la vida nunca había sufrido el despido, esos fondos aumentaban el aporte previsional y usted cobraba una mejor jubilación. Si usted lo habían despedido varias veces, esos fondos se habían perdido, pero no es bueno ser despedido varias veces. Entonces, esa lógica tenía el sentido de la pregunta, que era facilitar la movilidad del trabajo. Una de las cosas que le dan capacidad de crecimiento a la economía es que la gente se pueda mover de trabajo. Hoy mucha gente no se cambia de trabajo porque como tiene muchos años de antigüedad acumulado, lo que la cubre es el despido y está esperando, si siente que tiene un paraguas gigantesco, pues si usted tiene 30 años de trabajo, ha acumulado una indemnización tan grande que nadie, eso genera conductas a veces no la mejor. En cambio este sistema hacía que si uno se portaba bien a lo largo de la vida le mejoraba mucho la jubilación. Yo reconozco que la legislación laboral que tenemos no es la más sana para el empleo y me parece un gran error de diagnóstico. Si nosotros ponemos una regulación más amistosa al empleo, nos va a ir mucho mejor que con esta regulación. Última pregunta. ¿Cómo cree usted que se puede recuperar a las personas de los planes sociales para que puedan volver a la cultura del trabajo? Mire, yo le voy a dar un caso que es interesante. Se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa para todas las personas que están como voluntarios en las fuerzas. Ustedes saben que no tenemos más servicio obligatorio, pero tenemos servicio voluntario. Hay mucha gente que va a las Fuerzas Armadas 4 o 5 años. Hay un convenio para que todos los que estén haciendo el servicio voluntario reciban un programa educacional y terminen la escuela secundaria. ¿Está claro? O sea, ayudar a todo el mundo a terminar la escuela secundaria. Yo creo que un gran programa educativo en la Argentina es ayudar a terminar la secundaria. Si todo el mundo termina la escuela secundaria, las capacidades para insertarse en el mercado laboral suben. Mejor sería que la escuela fuera de alta calidad y les proveyera arte. Hay muchas cosas que habría que hacer ahí para orientar a la gente hacia el empleo. Por ejemplo, en Alemania hay un gran esfuerzo de desarrollar aprendizaje para que los chicos, si no siguen la universidad, tengan el entrenamiento para ir al mercado laboral. Yo creo que eso es muy importante que lo hicieran. Pero el primer paso es que terminen la secundaria. Eso les da disciplina. Entonces, uno de los programas que yo he propuesto es ayudemos a que todo el mundo termine la secundaria. Entonces, si yo le doy un plan social, usted tenga 30, 40 años, si usted recibe el plan, la compensación es que me va a hacer los cursos. Y si usted no me estudia, yo le, digo, el plan está si usted hace lo que tiene que hacer. Si usted no hace lo que tiene que hacer, no está mal el plan. Es una no es agradable esto, pero yo no conozco a nadie que se mueva sin incentivo. Si yo el incentivo es que usted tiene que ir a estudiar, tiene que ir al colegio, eso ayudaría enormemente. Terminaríamos la escuela secundaria, eso es una forma de convertir a la gente en empleable. Parte de la gente no se emplea porque no tiene ninguna habilidad para que lo empleemos. Entonces, una forma es ayudarlo a terminar la secundaria. Esa es una forma de convertir los planes sociales en oportunidades laborales. Y es una cosa práctica, no es una cosa difícil. Usted cuando va a la escuela aprende, obviamente aprende matemáticas, aprende lenguaje, aprende historia, aprende ciencia natural, aprende física, pero una cosa que aprende es la disciplina de levantarse a tiempo, de llegar a horario, de guardar silencio, de prestar atención. Esas son habilidades que uno requiere en el mercado laboral. Y eso se aprende yendo al colegio, y se aprende de chico, se aprende de más grande. Esa sería una solución práctica de qué es lo que habría que hacer. La otra cosa que habría que hacer es comenzar a convertir los subsidios en un mecanismo para que usted tenga que ir a trabajar. O sea, yo le doy el subsidio, pero usted va a trabajar igual. No es que se lo quito si usted trabaja. Acá el incentivo es al revés, para que usted no trabaje.
Porque si usted trabaja, yo se lo quito. No, yo se lo dejo, pero usted trabaja. Eso de trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Usted sabe que en el año 2003, en la campaña electoral, si ustedes se acuerdan, yo terminaba mi discurso, la consigna era a trabajar, a trabajar, a trabajar, a estudiar, que eso nos devolverá la dignidad, la autoestima, la prosperidad y el futuro de nuestra patria. Estaba en Berazategui y nuestro dirigente me dice, doctor, no puede cambiar la consigna, porque no quiere ni estudiar ni trabajar como quiere usted. Si usted dice estudiar y trabajar, la gente lo mira como un sapo de otro pozo. Entonces, pero yo sigo creyendo que estudiar y trabajar nos devuelve la dignidad, nos hace mejores seres humanos, nos hace mejores ciudadanos, nos hace mejores padres de familia. En última instancia, es la forma en que nos vamos a hacer una mejor sociedad. Eso que ustedes preguntaban en otra pregunta. ¿Cómo cambiamos a los que nos representan? Cambiando nosotros mismos. Cuando cambiamos acá, cambiamos el resto. Muchas gracias a todos. Permítanme, antes que se retiren, pasar un pequeño aviso, una invitación más bien. ¿Ustedes se acuerdan la película Il Postino, el cartero? Bueno, el miércoles 3 de septiembre en este ciclo va a estar aquí el escritor chileno Antonio Skármeta, el autor de la novela Ardiente Paciencia, en la que se basó aquella película El cartero que recibió el Oscar a la mejor banda de sonido de Hollywood. Así que, bueno, quería decirles esto. Obviamente, nuestro agradecimiento al doctor López Murphy por entregarnos sus conocimientos y su humor. Gracias a ustedes. Muchas gracias.